que ya se los mostré. Y después el Buda permaneció sin cambiar de postura 7 días en el estado sostenido de fruición. Eso significa que la mente del Buda, durante todo ese tiempo, durante 7 días, estuvo tomando el objeto incondicionado como objeto, o sea, su conciencia. Y el 7º día emergió de ese estado y contempló la doctrina del origen condicionado en el orden directo. Y después pronunció el primer verso. ¿Okay? Y después de eso, contempló la doctrina del origen condicionado en orden inverso, que ahora vamos a ver, y al final de eso pronunció el segundo verso. O sea que ese es el segundo discurso de la iluminación. Y la tercera parte de la noche, él contempló el origen condicionado en orden directo e inverso, y cuando terminó de hacer eso, pronunció el tercer verso del Udana, que es el tercer discurso de la iluminación. O sea que tenemos 3 discursos de la iluminación, que son los 3 primeros discursos de este tratado que se llama el Udana Pali. ¿Ok? Eso ya lo explicamos. Y también explicamos lo que significa Udana. O sea que cuando el Buda tiene una realización de algo en particular, se dice de que su mente no puede contener eso y tiene que expresarlo de alguna manera. Entonces, una forma de expresarlo es a través de estos versos, y otra forma de expresarlo es solamente en su mente. Es como yo les explicaba, cuando uno pone, no sé, si uno llena agua, o sea, llega un punto de que esto se llena, y cuando se llena el agua se rebalsa, ¿no? Entonces lo mismo ocurre cuando el Buda pronuncia estos versos, o sea, tiene una experiencia tan intensa, ¿no?, que eso lo tiene que expresar de alguna manera. Entonces, y dentro del canon Pali, nosotros tenemos, no solamente en esta colección, sino también en otros discursos, nosotros tenemos muchos budanas, ¿no?, que el Buda pronunció. Y estoy haciendo una recapitulación para los que no estuvieron la otra vez. Y entonces el Buda pasó 7 semanas, 49 días, explicamos, alrededor del árbol, en el lugar de su iluminación. Entonces la primera semana, como dije, 7 días sentado, sin moverse, contemplando, ¿no?, o sea, el estado sostenido de fricción. Y la segunda semana se dice de que el Buda estuvo en una especie de colina que ustedes pueden visitar en Bodh Gaya, y se dice de que el Buda pasó 7 días sin parpadear mirando el lugar donde alcanzó la iluminación. O sea, de que Pablito estaba un poco sorprendido de eso, porque no podía estar ni 2 minutos con eso, ¿no? Entonces esa era para los que no están aquí, Pablito es un niño que estuvo aquí en las clases. Es que él hace juegos de no parpadear. ¿Ah, sí? Y nada más aguanta 1 minuto, dicen. Ok. Entonces el Buda estuvo 7 días incluso viendo el lugar. Y la tercera semana se dice de que el Buda caminó. Yo en la clase anterior les mostré fotos, pero bueno, ahora no les voy a mostrar. También les di los enlaces para que vean eso. Y la tercera semana el Buda caminó 7 días, hizo meditación caminando. También ese lugar está. Y la cuarta semana el Buda se contempló sobre la Vidana, la tercera gana. Entonces, eso es lo que se llama el Ratanagara, Sapraja, 7 días. Y la quinta semana, el Buda la pasó cerca de un lugar donde estaban los cuidadores de cabra. La sexta semana se desató un gran temporal y el Buda, Muchalinda, lo protegió, que es un
tipo de naga, o sea, un deva, ¿no? Y la séptima semana el Buda la pasó cerca de otro árbol. Y se dice de que el Buda no comió durante esos 7 semanas. Y después de 49 días, el Buda recibió su primer ofrecimiento de comida de 2 mercaderes, que se llaman Tapusi y Balika, y quienes fueron los primeros en tomar refugio en el Buda y en el Dhamma, porque no existía el Sangha. Y después sigue la historia, pero no podemos entrar en eso. Entonces ahora vamos a leer el discurso, el primero. O sea, de que así he oído, normalmente los discursos comienzan así, Evan Mensuta. En una ocasión, el bienaventurado estaba residiendo en Uruvela, en la orilla del río Neranjara, al pie del árbol Bodhi, recién habiendo alcanzado la iluminación. O sea, de que eso es un poco la información del lugar. O sea, si ustedes van a ese lugar, ustedes van a ver que ahí al lado, muy cerca del lugar donde el Buda alcanzó la iluminación, está este río, ¿no? Y esa región se llama Uruvela, ¿no? En esa ocasión, el bienaventurado permaneció sentado en una postura por 7 días, experimentando la dicha de la emancipación. Si ustedes se quieren ver en Pali, ahí ustedes tienen a la izquierda, ¿no? Sataham significa 7 días. Sata significa 7, aham, días, una semana. Y Ekapalankena Nisino significa sentado en una postura, o sea, que significa que no cambió, ¿no? Y Vimuti Sukham Patisambedi significa experimentando Patisambedi, y Vimuti Sukha significa la felicidad, Sukha o la dicha, Vimuti es la emancipación. Eso significa de que el Buda, su mente estuvo durante los 7 días tomando como objeto el Nibbana. O sea, que es lo que se llama en Pali también Palasamapati, que es el estado sostenido de fricción. Y al final de esos 7 días, el bienaventurado, habiendo emergido de esa concentración, en la primera parte de la noche, dirigió bien su atención al origen condicionado en orden directo. Entonces, ahí dice en Pali, Gutta Hitva, o sea, habiendo emergido, Tamha Samadhimha, de esa concentración, y Achayena Satahasa es después de los 7 días, ¿no? O sea, de que cuando uno está en ese estado sostenido de fricción, o sea, uno no puede ejercer ninguna otra actividad sensorial. O sea, uno no ve, no oye, o sea, uno está sentado como una estatua. O sea, uno no puede pensar en nada ahí porque la mente está tomando el objeto incondicionado continuamente, ¿no? Entonces, para poder hacer lo que el Buda hizo, tiene que emerger de ese estado, de esa concentración, ¿no? Entonces, en la primera parte de la noche, el Buda contempló, pues ahí dice, Sadhuka Manasakasi, significa que puso su atención o contempló en el origen condicionado, Spaticca Samuppada, pero contempló en el orden directo. O sea, el origen condicionado puede ser contemplado de diferentes formas. Entonces, la forma normal es en el orden directo. Entonces, ahora tenemos nosotros el origen condicionado. Esta es una doctrina muy profunda del budismo, y que explicar todo esto, o sea, en profundidad, o sea, uno tiene que estudiar Abhidhamma, como yo les explicaba. Y, o sea, solamente eso se estudia en el capítulo 8 del compendio de la Abhidhamma. Porque para poder entender bien el origen condicionado, necesitamos entender bien primero cuáles son las realidades últimas que son parte del origen condicionado, ¿no?
¿no? Entonces por eso nosotros necesitamos estudiar antes que eso. Pero bueno, de cualquier manera ahí está explicado. Entonces el origen condicionado se explica de dos formas. De una forma, una fórmula genérica que dice cuando esto es, aquello es, del surgimiento de esto, aquello surge. O sea, de que de acuerdo con ese pasaje, todo tiene una condición, ¿no? Todo lo que existe existe debido a condiciones, ¿no? Y no existe una sola condición, son múltiples condiciones, generalmente, que son la causa de la existencia de los fenómenos. Entonces eso es la explicación del origen condicionado en síntesis en el orden directo. Cuando esto es, aquello es. Del surgimiento de esto, aquello surge, ¿no? Y entonces ya ahora explica el origen condicionado explicando los eslabones. Entonces de la condición de la ignorancia surgen las formaciones. ¿Usted quiere decir algo? No. Ok, de la condición de la ignorancia surgen las formaciones, ¿no? De la condición de las formaciones surge la conciencia. De la condición de la conciencia surge la mente y la materia, ¿no? O sea, de que nosotros ahí tenemos que la ignorancia es una condición de las formaciones. ¿Y qué son las formaciones? O sea, que nosotros tenemos que aprender que cada cosa. La formación es el karma, ¿no? En realidad es la abolición, asociada con estados sanos o insanos mundanos. Eso es lo que en Pali se llama Sankara. O sea que, por supuesto que estudiar eso, o sea, nos vamos a desviar. Y ahora, otra cosa que es importante aquí es que no significa que esto sea causa y efecto, ¿no? O sea, de que la ignorancia no es una condición de causa y efecto, de causa de la formación. En realidad, para poder entender cómo la ignorancia condiciona las formaciones, tenemos que estudiar el séptimo libro de Vedanta, que es el Patana, ¿no? O sea, hay 24 relaciones universales. Entonces ahí nosotros vamos a estudiar cómo la ignorancia condiciona las formaciones, pero las ignorancias no condicionan las formaciones como que las producen, ¿no? Hay solamente algunas son condiciones de causa y efecto, pero por ejemplo en las formaciones surge la conciencia, ahí nosotros tenemos una condición de causa y efecto, ¿no? Que es la condición del karma, ¿no? O sea, porque uno ha generado karma en el pasado, entonces surge la conciencia de reconexión y surgen las conciencias resultantes. Entonces esa es, digamos, el segundo eslabón. Y la condición de la conciencia surge la mente y la materia, ahí tampoco se produce. O sea, entonces, por eso, o sea, cuando estaba Sergio aquí me estaba hablando del origen condicionado, pero lo que pasa es de que en realidad para entender el origen condicionado y para poder explicar esto bien, o sea, uno tiene que tener conocimiento de las 24 relaciones del Patana, ¿no? Porque normalmente la gente que estudia esto, y como esto está en los suttas, normalmente la gente lee, a uno le da la idea, ¿no?, de que la conciencia produce la mente y la materia, pero en realidad no es así. No puedo entrar en eso ahora, pero si ustedes quieren aprender bien eso, tienen que estudiar la vida. Y de la condición de la mente y la materia surgen las 6 bases sensoriales. Ahora, en realidad las bases sensoriales, hay 2 tipos de bases. Las bases internas, que son la base del ojo, la base del oído, la base de la nariz, la base de la lengua, la base del cuerpo y la base de la mente, ¿no? Ahora, las bases externas son el objeto visible, el objeto
auditivo, el objeto olfativo, el objeto gustativo, el objeto táctil y el objeto mental. Ahora, muchas de estas bases son materiales. Entonces, si la mente y materia es una condición de las 6 bases sensoriales, y nosotros tenemos materia en las bases sensoriales, no podemos tomar en los dos lados las bases. No sé si me entiende lo que les digo. Si nosotros tomamos que la mente y la materia es una condición de las bases sensoriales, y dentro de las bases sensoriales tenemos propiedades materiales, o sea, en un lado no podemos tomar las dos cosas. ¿Me entienden lo que le digo? Entonces, por eso le estoy dando más o menos pistas para que ustedes vayan entendiendo esto bien, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las 6 bases sensoriales? También, hay que estudiar la vida. Ahora, de la condición de las 6 bases sensoriales surge el contacto. El contacto nosotros estudiamos en la clase del viernes de Abhidhamma, que es un factor mental universal, ¿no? O sea, de que porque existen las bases internas y externas, surge la conciencia. Y cuando surge la conciencia, hay contacto, ¿no? Ahora, tampoco esta es una condición de producción, de causa y efecto, ¿no? Y de la condición del contacto surge la sensación. Hay un micrófono abierto. Era mi ilusión. Ok. Y de la condición de la sensación surge el deseo. Ahora, a veces se explica de una manera superficial esto, ¿no? De que cuando uno tiene una sensación placentera, uno normalmente se apega a eso, que es agradable, ¿no? O sea, eso no es incorrecto, o sea, pero en realidad cuando nosotros hablamos que de la condición de la sensación surge el deseo, esto es mucho más profundo que eso, ¿no? Porque la sensación puede estar junto con el deseo en el mismo momento, y la sensación puede estar en un momento diferente que el deseo también. O sea, pero simplemente le estoy diciendo cosas para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Y de la condición del deseo surge la adherencia. Ahora, la adherencia se puede explicar de diferentes formas. La adherencia se explica a veces como un tipo de deseo más intenso, pero a veces la adherencia se explica como no solamente el deseo, sino también la concepción errónea. Que uno toma los objetos de una manera incorrecta. Y entonces, ¿por qué uno ha generado en realidad el deseo y la adherencia es karma? Uno está generando karma, ¿no? Y en este caso karma insano, ¿no? Entonces uno genera una potencialidad y por eso hay nueva existencia. Y de la condición de la existencia surge el nacimiento, y de la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte. O sea, porque uno nació, o sea, uno va a envejecer, uno va a morir, uno se va a enfermar a veces, y la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. O sea, hay un sutta donde el Buda dice de que hay ciertas cosas de que nadie en el mundo puede cambiar. Ningún humano, ningún Dios, ningún ser en el universo. Eso que está sujeto a nacer que no nazca, eso que está sujeto a envejecer que no envejezca, eso que está sujeto a enfermarse que no se enferma, eso que está sujeto a morir que no muera, y que las acciones no produzcan un efecto, ¿no? O sea, de que eso es inevitable por haber nacido, ¿no? Entonces,
Así es el origen de esta totalidad de sufrimiento. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean aquí es de que el Buda contempló, después de haber emergido de esa concentración que le estaba comentando, en cada uno de los componentes del origen condicionado en orden directo. ¿No? O sea que la mente del Buda, con la claridad, ¿no?, de ese momento, contempló cada uno de esos componentes mentales y materiales, que es el origen condicionado. Que, por supuesto que después el Buda lo puso en palabras así, y nosotros lo estamos relatando. ¿No? Entonces, cuando el Buda contempló de esto, pronunció después el Udana, ¿no? Pero ahí dice, después el bienaventurado, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría. O sea que en realidad el Buda comprendió todo lo que existe y las causas de por qué existe. ¿No? O sea, para que más o menos nos pongamos. Sí. Es muy difícil poner solamente el Buda, ¿no? Es imposible. Pero o sea, uno puede tratar de acercarse, ¿no? Pero para que más o menos nos demos cuenta, ¿no?, de la trascendencia de este momento. Entonces, cuando el Buda se dio cuenta, ¿no?, de lo que él había contemplado y comprendido, entonces se dice que pronunció el primer Udana. O sea, su mente no pudo contener. Entonces pronunció ese verso, que son las primeras palabras registradas del Buda. ¿No? O sea, de que esas son las palabras que el Buda dijo. O sea, los versos que tenemos en el Dhammapada, el Buda no los dijo en palabras. Pero lo que tenemos en el Dhammapada, el 153, 154 creo que es, no me acuerdo el número, pero está registrado en el Dhammapada, fue lo primero que el Buda dijo en su mente. Pero esto fue lo que primeramente Buda dijo en palabras. Por eso es bien trascendente esto. Yada have patu bhavanti dhamma atapino yayato brahmanasa atasa kanka vapayanti sara yato pajanati sakritu naman ti. Pues el ti ese significa que es lenguaje directo. O sea, entonces eso lo vamos a traducir como en verdad, Jave es una partícula enfática. Cuando, Yada, los damas, porque está en plural, Dama, Patu Bhavanti, se le manifiestan, son perfectamente claras. O sea, es como si de repente uno ve, ¿no? Cuando los damas se le manifiestan, y ahí nosotros tenemos ¿a quién? Tenemos tres palabras en dativo. Atapino, Yayato, Brahmanasa. Entonces, el Buda utiliza el término Brahman, ¿no?, que es, o sea, un término que se usaba antes de que el Buda apareciera, ¿no?, que era para representar, digamos, a esta casta más alta, ¿no? Pero el Buda cambia el significado. O sea, hay un capítulo en la mapa, el último capítulo, que es el de Brahman, y el Buda te da el significado del término Brahman como esa persona que ha alcanzado la purificación de la mente, ¿no? Entonces, por eso ahí dice al Brahman. Pero el Brahman aquí no es un Brahman convencional, sino se está refiriendo a una persona iluminada, ¿no? Y Yayato significa una persona que tiene llana, ¿no? Ahí nosotros traducimos como contemplativo, ¿no? Yatapino es una persona que tiene esfuerzo, que practica esfuerzo, ¿no? Entonces cuando los damas se le presentan, se le manifiestan, entonces Atta significa
entonces o después, kanka significa dudas, ¿no? Asa es de él, ¿no? Las dudas, sus dudas, ¿no? Asa kanka. Papayanti, se suman. Sabá kanka, todas las dudas, ¿no? Entonces la última línea explica la razón. Yato es por qué o debido a. Payanati, porque ha comprendido, o porque comprende, él comprende. Sajetu Dhamma, los Dhammas y sus condiciones, ¿no? Ahora, pues de que es bien interesante esto, porque aquí el Buda, si ustedes leen el comentario del Budama, la explicación de los Dhammas es las 4 nobles verdades, ¿no? Pero en realidad los Dhammas aquí se refiere solamente a las realidades últimas condicionadas, ¿no? Porque solamente las realidades últimas son las que tienen condiciones. Aquí no se está refiriendo al Nirvana, que es una realidad incondicionada, ¿no? Pero, o sea, de que este verso para nosotros es muy importante porque a nosotros nos da una perspectiva del descubrimiento del Buda desde un enfoque diferente a la parte salvífica o de salvación, porque en realidad también el budismo es una religión que enseña la salvación, ¿no? Pero esta perspectiva que nosotros tenemos en este verso es una perspectiva, para usar términos filosóficos, es desde el punto de vista ontológico, o sea, del conocimiento. O sea, lo que el Buda está diciendo ahí es que él descubrió los componentes de la realidad y las causas que hacen que esos componentes existan, ¿no? Y cuando él descubre eso, él se ilumina. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Entonces ese es el primer Udana. Ahora, el comentario nos da mucha información. Si ustedes van a la India, en Uruvela, el Buda antes de la iluminación practicó mucho, como 6 años prácticamente, un ascetismo extremo, ¿no? En esa localidad que se llama Uruvela, ¿no? Se dice que el Buda practicó, o sea, no comer, o sea, incluso hay estatuas del Buda que seguramente ustedes han visto, que con todos los huesos. ¿Ustedes han visto esas estatuas del Buda? Sí. No, en realidad todavía no era Buda, pero al Buda lo representan, ¿no? Porque el Buda casi se muere por no comer, porque él pensaba, tenía una idea errónea, o sea, de que a través de esas prácticas él iba a alcanzar la iluminación. Entonces, en esa zona que se llama Uruvela, el Buda practicó muchos tipos de ascetismo extremo, ¿no? Y Neranjara es el río donde el Buda alcanzó, cerca de ese río, ¿no? Y Tatrama Abhisambudo es un compuesto. Cuando Patama significa primero y Abhisambudo significa iluminado, literalmente primero iluminado, pero se refiere a la primera semana después de la iluminación del Buda. O sea, de que si nosotros no usamos el comentario, no entendemos. ¿Cómo? No entendemos No, nada. no vamos. O sea, bueno, cada uno lo puede interpretar de su manera. Sí. No, pero... Ok. Y ahora, eso Vimutti Sukha que dice, ¿no? O sea, el Buda alcanzó la iluminación, pronunció esos versos en su mente que están en la Dhammapada, y después estuvo 7 días disfrutando o experimentando ese Vimutti Sukha, la dicha de la emancipación. Entonces, el comentario ahí nos explica que Vimutti Sukha se refiere a Pala Samapati Sukha, que es la felicidad del estado sostenido de fricción, ¿no? Porque lo que pasa es de que hay 5 tipos de emancipación de la mente. Ahora, si ustedes quieren leer más sobre eso, pueden ir a la Dhammapada,
en páginas 121 y 122, ¿no? Entonces, nosotros tenemos emancipación por sustitución, que se llama Tadanga Vimutti. Eso no significa que uno esté iluminado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno esté enojado y uno practica meta, ¿no? Entonces eso se llama Taranga Vimutti, o sea que uno se libera del enojo por medio de sustituyendo y nosotros en vez de practicamos meta. Y eso es una forma de, en este caso, emancipar la mente del odio, ¿no? Y después tenemos emancipación por supresión, que es Vikambana Vimutti, que esto es un poquito más elaborado, porque cuando uno alcanza llanas, que son las conciencias estas de la esfera de materia sutil, que son estados muy altos de concentración, la mente, como tiene tanta concentración, normalmente la mente no tiene estados insanos. O sea, no sé, es como cuando uno va muy rápido en un auto, ¿no? O sea, y si uno lo desacelera, ¿no? O sea, uno va a seguir yendo hasta que, por la inercia, ¿no? Entonces, hasta que se detiene, ¿no? Pero bueno, más o menos, para poner un símil, no sé si está bien así, pero digo, que cuando uno tiene muy buena concentración, la mente, aun cuando uno deja de tener esos estados, la mente va a estar libre de estados insanos. Entonces eso se llama prosupresión. Y el tercer tipo es la emancipación por erradicación, y ese sí, es en el momento de la conciencia del sendero, que nosotros estudiamos en el capítulo 1 del compendio. Entonces, cada vez que surge una conciencia del sendero, se erradican para siempre impurezas mentales. Y después está la emancipación por tranquilización, ahí está. Pues aquí dice los 5 damas que pertenecen a los no aprendices, ¿esos? Los damas que no aprendices. Ajá. Sí, eso ¿Sí? no hagan. Sí, sí, Cristian. Sí. Entonces ahí, si ustedes quieren leer las páginas 121 y 122 de la mapa, la emancipación por tranquilización es cuando uno está en el estado de fruición después de las conciencias del sendero. Y la emancipación por escape es el estado sostenido de fricción. O sea, pero no podemos entrar en eso. Pero ahí está todas esas explicaciones. Y ahí tenemos otra explicación, que es Tanja Samadimha Gutta Fituva. Entonces, habiendo emergido de esa concentración, se refiere al estado de fricción del estado de Arahat. ¿No? Y Patichasamuppada, ¿no? Y Anuloma literalmente significa en el orden del pelo. O sea, cuando usted se corta el cabello, a veces, ¿no? Uno va a favor o en contra, ¿no? Entonces es más fácil ir a favor, ¿no? En contra, o sea, pero anu significa siguiendo y loma significa pelo, los cabellos, ¿no? Ese es el orden directo, ¿no? Entonces, en este contexto se refiere al orden normal del origen condicionado. El orden inverso se denomina patiloma. Pati significa contrapelo. Ok, entonces el segundo discurso de la iluminación es exactamente igual que el primer discurso de la iluminación, ¿no? O sea, empieza igual, o sea que ustedes después si quieren léanlo, y continúa igual, o sea, pero aquí dice que habla de la parte media de la noche. Majima Yamam. Entonces, la primera parte de la noche, que es Patama Yama, ¿no? Entonces el Buda contempla en el orden directo. En la parte media de la noche, o sea, la noche se divide en 3 partes, ¿no?
Entonces ahí dice, Paticha Samupadam Patiloman Sadukam Manasakasi, ¿no? O sea que contempla el origen condicionado en orden inverso. Entonces el orden inverso del origen condicionado, igual que el orden directo, tiene dos formas de explicarse. Una forma genérica que dice cuando esto no es, aquello no es. De la cesación de esto, aquello cesa, ¿no? Y entonces esa es la explicación genérica del orden inverso del origen condicionado. Y después tenemos la explicación en detalle, que cuando cesa la ignorancia, cesa las formaciones. Cuando cesan las formaciones, cesa la conciencia. Cuando cesa la conciencia, cesa la mente y la materia. Cuando cesa la mente y la materia, cesa las 6 bases sensoriales. De la cesación de las 6 bases sensoriales, cesa el contacto. De la cesación del contacto, cesa la sensación. De la cesación de la sensación, cesa el deseo. Ahí hay un error. Sí. Vamos a corregir eso. Porque si no, después no se corrige más. ¿Está bien? ¿Qué pasó? Estoy viendo. Sí, hay que cerrar las ventanas. Ok. Entonces, de la cesación de la sensación, cesa el deseo. De la cesación del deseo, cesa la adherencia. De la cesación de la adherencia, cesa la existencia. Y de la cesación de la existencia, cesa el nacimiento. De la cesación del nacimiento, cesan la vejez y la muerte. La pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la cesación de esta totalidad de sufrimiento. Ok. Entonces ese es el orden inverso del origen condicionado. O sea, de que la segunda parte de la noche, son muchas horas. O sea, de que digamos que pongamos que la noche sea 6 horas más o menos, calculémosle. O sea, que sean 2 horas la primera parte, de 10 a 12, de 12 a 2. O sea, tengo que checar bien si son 2 o 3 horas cada una. Es el de 4, ¿no? Sí, pero lo que pasa es de que son diferentes los horarios. Pero después les digo eso. Entonces, durante la segunda parte de la noche, el Buda contempla cada una de estas cuestiones del origen condicionado en el orden inverso. Y al final de esa contemplación, al final de la segunda parte de la noche, cuando el Buda comprende este significado en ese momento, entonces pronuncia el segundo Udana, que es las 3 primeras líneas son iguales. Yada have patu bhavanti dhamma atapino yayato brahmanasa atasa kanka vapayanti sara. Entonces, en verdad, cuando los dhammas se le manifiestan al enérgico contemplativo brahman, entonces todas sus dudas desaparecen porque ha experimentado. Entonces, la última línea, lo único que varía es yato kayam pachayanam avedi. Entonces, porque ha experimentado avedi, la destrucción, kayam, de las condiciones, pachayanam. Pachayanam, yato significa por qué o debido a qué. Entonces, ese es el segundo discurso de la iluminación, que son las segundas palabras, digamos, el segundo verso que el Buda pronuncia. Y el tercer discurso
es igual, introducción, el Buda estaba en el mismo lugar, así que, o sea que no se movió de ahí. Y también, pero ahora es la tercera, la última parte de la noche. Pachimam es la tercera, pero es la última. ¿No? Pachimam es último, ¿no? Entonces, en la última parte de la noche, o sea, que es antes del amanecer, entonces contempla el origen condicionado en el orden directo, anuloma, y en el orden inverso, patiloma. O sea, de que ida y vuelta, ¿no? Ahora, yo preparando esta clase, esta semana, me di cuenta de que, porque nosotros habíamos compartido este discurso, no me acuerdo en qué retiro que tuvimos, bueno, el año 2022, y descubrí que había un error ahí en mi traducción, que me había olvidado de una parte, y entonces esta traducción ya la corregí, porque este discurso está en línea. Entonces eso ya lo corregí en el discurso en línea y aquí está corregido también. Pero había un error. O sea, lo que pasa es que cuando uno traduce, uno se confía mucho, como se repite mucho, y uno piensa, ¿no?, de que entonces uno hace cut and paste, copia y pega. Entonces, y cuando uno se pone a analizarlo, ahí me di cuenta de que había una cosa que en realidad era incorrecta. Entonces, eso está corregido. O sea, de que en el discurso que está compartido en línea, que compartimos, no me acuerdo en qué retiro, si fue el retiro de... bueno, tuvimos muchos retiros el año pasado. Ahora, entonces, cuando esto es, aquello es, el surgimiento de esto, aquello surge, entonces esa es la fórmula general del origen condicionado en el orden directo. Y cuando esto no es, aquello no es, de la cesación de esto, aquella cesa. Esta parte yo me había saltado. Ok. Y entonces ahora lo que hace va a repetir de nuevo todo el orden directo y el orden inverso del origen condicionado. O sea que eso es una buena cosa para sabérselo de memoria. Esto, o sea, todo esto, ¿no? Entonces, de la condición de la ignorancia surgen las formaciones, de la condición de las formaciones surge la conciencia, de la condición de la conciencia surge la mente y la materia. De la condición de la mente y la materia surgen las 6 bases sensoriales, de la condición de las 6 bases sensoriales surge el contacto, de la condición del contacto surge la sensación, de la condición de la sensación surge el deseo, de la condición del deseo surge la adherencia, de la condición de la adherencia surge la existencia, de la condición de la existencia surge el nacimiento, de la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta totalidad de sufrimiento. Ese es el orden directo. Y este es el orden inverso. Vijaya tueva asesa viraga niroda, sankara niroda, viñana niroda. Viñana niroda, ramarupa niroda. Es decir, de la completa desaparición y cesación de la ignorancia ocurre la cesación de las formaciones. De la cesación de las formaciones ocurre la cesación de la conciencia. De la cesación de la conciencia ocurre la cesación de la mente y la materia. De la cesación de la mente y la materia ocurre la cesación de las 6 bases sensoriales, y de la cesación de las 6 bases sensoriales ocurre la cesación del contacto. De la cesación del contacto ocurre la cesación de la sensación, y de la cesación de la sensación, ahí hay un error nuevo. De la cesación de la adherencia ocurre la cesación de la existencia. Aquí vamos a corregir esto. De la sensación del contacto ocurre la sensación de la sensación, de la sensación ocurre la sensación del deseo,
De la cesación del deseo ocurre la cesación de la adherencia. De la cesación de la adherencia ocurre la cesación de la existencia. De la cesación de la existencia ocurre la cesación del nacimiento. De la cesación del nacimiento cesan la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es la totalidad, así es la cesación de esa totalidad de sufrimiento. Y después el bienaventurado, habiendo comprendido este significado, en ese momento pronunció esta expresión de alegría, ¿no? Entonces este es el tercer udana, y en este caso solamente las dos primeras líneas son iguales. Yada Jave Patuva Vanti Dama Atapino Yayato Brahmanas. En verdad, cuando los damas se le manifiestan al enérgico y contemplativo Brahman, entonces Vidupayam Titati Marasenam Suriyova Ovasayam Antalikanti. Entonces él permanece, Titati significa permanece, él, y dispersando, o Vidupayam, eso es dispersando, y el ejército de Mara. Ahora, si ustedes quieren saber cuál es el ejército de Mara, Mara puede tener 5 significados diferentes, y hay un sutta en el Sutta Nipata con todo el ejército de Mara, que bueno, ahora no lo vamos a mencionar, pero son estados mentales que ofuscan a la mente y que, ¿no? Y que son obstáculos, digamos. En este caso, Mara se refiere a impurezas mentales. Al ejército de Mara hay distintos grupos de impurezas mentales. Entonces ahí hay un símil que es Surillo va, como el sol, Surillo iva, ¿no? Como el sol, o vasayan, iluminando, o vasayan, antalikam, que es el firmamento o el cielo. ¿No? Cuando sale el sol, se ilumina todo, ¿no? Entonces, de la misma manera, o sea, es el símil, ¿no? Entonces, ese es el tercer udana, y ese es el tercer discurso, el fin del tercer discurso de la iluminación. Entonces, nosotros aquí tenemos las primeras palabras del Buda después de su iluminación. Entonces, bueno, eso era algo que quería compartir con ustedes, y con esto yo creo que ya no hay más láminas. Vamos a dejar de compartir y eso es todo por hoy. Entonces, no sé si habrá alguna pregunta, si hay alguna duda, algún comentario. Adelante. ¿Le podría repetir en dónde podemos encontrar el ejército de Mara? Si me trae un Sutta Nipata, a ver, por favor. A ver, si lo traigo. Sutta Nipata. Vamos a usar la versión de la Paletic Society, que está bien a mano. Pero aquí no tiene índice. ¿Dónde está la nota de ese en el alfabeto birmano en Pali? Porque ahí vienen todos los sutras y es más fácil para mí. Aquí no tiene índice. Aquí está, a ver. Aquí lo encuentro.
aquí está, el Padana Sutta se llama, que está en el Mahabharata del Sutta Nipata. Padana significa esfuerzo, algo así, ¿no? Entonces, si quiere después lo estudiamos, el Padana Sutta, no es muy largo. ¿Cómo se escribe? Se escribe P-A, D-H-A larga, N-A, Sutta. Gracias. El sutta, si quiere después podemos estudiar ese sutta a lo mejor. Lo que pasa es que habría que traducirlo y comentar y todo eso. Gracias. Pero, entonces, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Muy bien. Entonces vamos a dejar de grabar. Su papá ya llegó ahí. León está allá en Toluca o está en viaje. No sé. Recording stopped. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna otra cosa. A ver, Héctor. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En otras tradiciones, como específicamente la tradición del budismo temprano, en el cuarto paso, escalón del origen condicionado, traducen nama y rupa como nombre y forma. De hecho, en el diccionario para inglés también está la traducción de name, de nama como nombre. Pero bueno, ¿qué nos puede comentar usted al respecto? A ver, primero, ¿qué es el budismo temprano, por favor? Bueno, el budismo temprano es lo que maneja Bhante Analayo y Bhante Ippon-aji en su libro El superóctuple noble sendero. Es a lo que me refiero. Y ha surgido una... Pero bueno, la pregunta es, o sea, lo que pasa es que son conceptos que manejan, ¿no? Que no tienen un buen asidero, digamos, con relación a las cosas como son, ¿no? Entonces yo creo que todo eso ayuda a crear confusión, o sea, porque en realidad, o sea, lo que nosotros tenemos y lo más antiguo que hay es el Canon Pali. O sea, antes del Canon Pali no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, si por budismo temprano se refiere al Canon Pali, o sea, bueno, o al budismo Theravada, bueno, entonces, supongo que se referirá a eso, ¿no? Porque, por eso, o sea, eso es la primera objeción que tengo con relación a eso. Y la segunda cosa es el término Nama Rupa, que sí yo he visto también, incluso los primeros traductores del Pali al inglés, traducen eso como name and form, nombre y forma. Sí. ¿No? Pero en realidad, el término nama, o sea, puede tener muchos significados diferentes. Nama, o sea, nosotros estamos estudiando la gramática Pali, ¿no? Y en las gramáticas, nama es el nombre, ¿no? Cuando nosotros estudiamos también los conceptos, hay un tipo de concepto que se llama nama pañati, que es el concepto nombre, que es los nombres que nosotros le damos a las cosas. Pero cuando nosotros estamos hablando a nivel de origen condicionado, ¿no? Nama se refiere cuando, por eso también hay que calificar eso, porque cuando se dice de que la conciencia es una condición de nama rupa, que es,
como mente y materia en realidad, porque eso es correcto. Incluso Venerable Bhikkhu Bodhi también traduce, ahí erróneamente de acuerdo a mi criterio, como name of form, pero en realidad nama se refiere a los componentes de la mente. O sea, si nosotros tomamos la conciencia como una condición de nama rupa, entonces nama ahí se refiere solamente a los factores mentales, ¿no? O sea que es importante no enredarnos con los nombres que la gente usa en las traducciones, sino es importante entender el significado de cada una de estas cosas. Porque si no, o sea, uno no va a salir de un gran enredo, yo creo, ¿no? Y desafortunadamente, o sea, prolifera eso actualmente. Entonces, nama, independientemente de cómo quieran llamarlo, o sea, yo creo que lo correcto es traducir nama como mente, en ese contexto, pero nama ahí se refiere en el origen condicionado, cuando se habla que la conciencia es una condición de nama rupa, nama se refiere solamente a las chetasikas, a los factores mentales, porque estamos tomando la conciencia como condición, como estado condicionante. Entonces, por eso el estado condicionado solamente son los chetasikas. Pero generalmente hablando, nama se refiere también a la conciencia. Entonces, dependiendo en dónde encontremos ese término, es cómo nosotros tenemos que entenderlo. Pero generalmente hablando, nama incluye la conciencia y los factores mentales, ¿no? Ahora, cuando nosotros decimos que nama rupa es una condición de las 6 bases sensoriales, entonces, ¿cómo tomamos eso? Entonces ahí nosotros también tenemos que entender bien, o sea, independientemente de cómo lo traduzcamos, y eso lo hemos estudiado en la Abhidhamma, usted ha tomado muchas veces, y eso está ahí en el material que nosotros compartimos en el curso, incluso nosotros compartimos un cuadro, ¿no?, sobre eso. Yo estoy totalmente con usted, venerable, y yo lo entiendo así. Lo único es que no sé, me han dicho, cuando yo he hecho la aclaración, me han dicho que el equivocado soy yo. Y antes Sanata Vihal, igualmente, él también lo traduce como nombre y forma, pero yo no he sabido cómo explicar lo que usted me acaba de hacer favor de explicar. Cuando me preguntan por qué yo no estoy de acuerdo con nombre y forma. Pero no importa cómo lo traduzcamos. O sea, yo creo que es más correcto traducir nama como mente, pero independientemente, aceptemos que sea nombre. Pero lo importante es saber a qué se refiere eso, ¿no? Porque, porque nombre, significa nombre, no sé, Merixel o Damachari o Nandisena, Héctor, ¿no? Pero, ¿qué significa nombre? O sea, si uno realmente no entiende a qué se está refiriendo el concepto nombre, o sea, yo ya le he dicho, ¿no? O sea, independientemente de quién sea el monje, Malayo o cualquiera, nuestro maestro es la enseñanza. Eso es lo que el Buda dijo antes de morir, ¿no? Y independientemente de quién diga lo que diga, nosotros cotejamos eso con lo que nosotros tenemos en la enseñanza. O sea, la enseñanza en los libros, ¿no? Y si eso concuerda con lo que está en los libros, bueno, entonces ese monje o esa persona que está diciendo eso es correcto, ¿no? Pero si está diciendo una cuestión así, ¿no? Independientemente del prestigio que uno tenga, o lo importante que uno tenga, o lo popular que uno sea, o sea, lo importante es que lo que diga no esté, ¿no? Y eso es bien importante porque uno como monje y todo lo demás tiene una gran responsabilidad, ¿no? Porque, uno está tratando de transmitir lo que el Buda enseñó, y si uno a lo mejor dice cosas que son opinión de uno o interpretaciones de uno, y lo cual predomina mucho, en realidad uno va a lograr confundir más a la gente, como el término budismo temprano, ¿no? O sea, y cada vez se acuñan nuevos términos y todo lo demás, como si por
por los conceptos fuera el camino que conduce a la liberación. Nosotros tuvimos un retiro, ¿no? En abril, ¿no? Que estudiamos, ¿no? Los conceptos en realidad son conceptos que no lo van a ayudar a uno. O sea, los conceptos tienen que ayudarlo a uno a entender bien las cosas. Así que bueno, si quiere hacemos un debate después. Ok, gracias. Entonces, que yo no sabía cómo responder, pero ya usted me hizo favor de dar. Sí, o sea, que lo importante, bueno, traducimos Nama como nombre, ok, pero ¿qué significa nombre en ese contexto? ¿No? Eso es lo más importante, ¿no? Personalmente, o sea, yo creo que es más correcto traducir eso como mente, porque se está refiriendo a los factores mentales y a veces a la conciencia, ¿no? O sea, yo creo que es más correcto traducir de esa manera. Incluso el venerable Bhikkhu Bodhi traduce eso en sus libros que traduce al inglés, traduce como name and form, ¿no? Pero lo curioso es que si usted se fija en la edición del compendio de la Abhidhamma en inglés, y ahí el venerable Bhikkhu Bodhi, cuando en el capítulo 8, lo puede encontrar en línea, traduce correctamente como mind and matter, como mente y materia. Y yo creo de que eso es por la influencia de los dos monjes expertos en Abhidhamma, que eran el venerable Rewata Dhamma y el venerable Silananda. O sea, pero si usted ve en las otras traducciones del venerable Bhikkhu Bodhi, él traduce name and form, y Ruti una vez le mandó cuestionándolo un poco, y el venerable Bhikkhu Bodhi me mostró Ruti la respuesta que le mandó, y defiende un poco traducir como name and form. O sea que bueno, pero en realidad no es tan importante eso. Lo importante es entender a qué se refiere. Si nosotros traducimos como name, ¿a qué se refiere name? ¿No? Yo creo que eso es lo más importante. Ok. Creo que eso será la mejor estrategia. Entonces la próxima vez, o sea, ya tiene herramientas, le puede decir. Y el venerable Sanata Vihari va a venir aquí, así que... Eso te iba a decir, venerable, va a ir ahí, así que va a ser para alquilar balcones, como dicen acá. Pero no, pero es bueno, ¿no? O sea, pero es importante que aprendamos de todos un poco, ¿no? Pero claro, las cosas que no están bien hay que decir. Ok, ¿alguna otra cosa? Otra. Ángel. Venerable, Sí. perdón, por andar leyendo, no escuché bien lo que había comentado en el primer discurso del Buda. No escuché bien, había comentado algo de que mente y materia, sin mente no hay materia, algo por el estilo había comentado. Solamente lo alcancé a escuchar, no lo procesé. Lo que dije es bueno, a ver, algunas cosas que dije es que no tenemos que entender que es una condición de causa y efecto, ¿no? Que cuando nosotros decimos que la conciencia es una condición de la mente y la materia, eso no significa que la conciencia produce, ¿no? O sea, que para poder entender cómo está relacionada la conciencia con la mente y la materia, nosotros tenemos que estudiar el otro método de condicionalidad, que son el patana, las 24 relaciones. Pero bueno, a lo mejor no sé qué más dije. A ver qué dije. No, es eso, fue A eso. lo mejor dije eso. También hablé de las 6 bases sensoriales y entonces que la mente y la materia es una condición de las 6 bases sensoriales. Entonces hay 6 bases internas y 6 bases externas. Entonces, cuando nosotros hablamos, entonces eso está en el apéndice del compendio. Entonces hay todo un cuadro con eso, si quieren pueden consultarlo. Yo iba a preguntar qué se refiere con existencia. El término baba Baba. puede tener dos significados. Puede ser la existencia activa, que es el kama, y lo que se llama existencia pasiva, que son los resultados del kama. Entonces eso tiene dos nombres en pali. Uno se llama kama baba y la otra se llama upapati baba. O sea,
la existencia activa. Entonces, cuando nosotros hablamos de existencia, entonces cuando decimos de que la adherencia es una condición de la existencia, entonces ahí nosotros tenemos que tomar la existencia activa, que es el karma. Y cuando nosotros decimos que la existencia es una condición del nacimiento, entonces ahí nosotros tenemos que tomar la existencia pasiva. O sea, es bien complejo eso. Entonces son dos. ¿No? No, o sea, por eso, o sea, eso, o sea, hay que estudiar Abhidhamma. No, o sea, es difícil. Si trae el libro de Abhidhamma, le muestro un minuto. Sí, Pati. Gracias, Sandra. Dos preguntas. Todos los niveles de los 31 planos de existencia, ¿cuáles de ellos tienen la posibilidad de iluminación o solamente es el humano? Pues esa pregunta, o sea, se puede contestar de distintas formas. Lo que pasa es de que incluso, o sea, cuando estemos así, solamente seres que tienen una conciencia de reconexión con 3 raíces tienen la posibilidad de alcanzar la iluminación en esa existencia. ¿Cómo? O sea, entonces los seres humanos, o sea, ok, entonces los seres humanos pueden tener 3 raíces, 2 raíces o no raíces o sin raíces la conciencia de reconexión. Entonces, de todos los humanos, solamente los humanos con 3 raíces en esa existencia tienen la posibilidad de la iluminación. Ahora, para los planos de abajo, esos seres no tienen posibilidad porque no tienen raíces, su conciencia de reconexión. Y para arriba, en general, todos los seres tienen 3 raíces de reconexión. O sea, lo que pasa es de que son muchas generalizaciones, pero solamente los seres que tienen una conciencia de reconexión con 3 raíces pueden alcanzar la iluminación en esa existencia. ¿Ok? Si nada más nacieran con 2, ¿se puede desarrollar esa tercera en esa vida? No. Bueno, no, porque la conciencia de reconexión es una conciencia resultante. ¿No? Entonces, y esa conciencia surge solamente en el momento de la reconexión y esa conciencia se repite como conciencia de continuidad vital y muerte durante toda esa existencia. Entonces, ya en esa existencia no hay posibilidad de iluminación. O sea, solamente esa persona va a tener que, ese ser va a tener que reconectar con 3 raíces para tener esa potencialidad. Puede reconectar. Ahora, si uno ha alcanzado la iluminación, uno va a reconectar siempre con 3 raíces después. Ok. Y la otra pregunta en la situación no me queda claro cuándo se entra a los frutos del sendero. Se habla de sendero y de frutos, perdón. Fricción, sí. ¿Cómo se puede identificar que se entró al sendero? No, eso, bueno, las conciencias de fricción son conciencias que ocurren automáticamente si la conciencia del sendero surge. Pero ¿hay algún indicio de que se estén dando? O sea, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros los laicos que alguien entró al sendero? No, o sea, uno como laico se puede dar cuenta de si uno entró en el sendero. Pero de otra persona... Bueno, de uno mismo, entonces, ¿cómo sería? No, o sea, bueno, esa es una experiencia, o sea, imposible
de no darse cuenta. ¿Algún ejemplo? O sea, No, es un proceso cognitivo de la puerta de la mente que las primeras conciencias, ¿no? Son conciencias sanas con 3 raíces de la esfera de los sentidos, pero después están las conciencias que toman el elemento incondicionado. Y después de ese proceso cognitivo, donde surge el sendero y las conciencias de fricción, hay un proceso que se llama de revisión, Paccavijjhana en Pali. Eso lo pueden encontrar en el capítulo 9 del compendio. Y ese proceso cognitivo de revisión, la persona que ha alcanzado el sendero se da cuenta de lo que pasó, ¿no? Entonces es por medio de ese proceso cognitivo que la persona sabe. Ahora, esa persona puede morirse en esa vida y reconectar en otra y no acordarse de eso, ¿no? Pero en el momento, cuando la persona alcanza ese estado, sí se va a dar cuenta de que alcanzó la iluminación y tuvo eso. Y en la otra existencia, esa persona a lo mejor no se acuerda. Pero esa persona, como ha erradicado todas esas impurezas mentales, entonces esa persona no va a cometer cierto tipo de acciones, porque ha erradicado completamente las impurezas mentales. Ok, muy bien. Gracias, Marco. Ok, ¿quién sigue? Venerable, una pregunta. ¿Y cómo uno sabe, cómo se sabe que un ser humano tiene las 3 raíces? Se conectó. Porque si no estamos acá, ¿no? Luchando. Bueno, igual es porque ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ponerle al revés la pregunta. Supóngase de que usted no tenga 3 raíces. No digo, o que uno no tenga 3 raíces. No, cualquiera. No es personal. Lo que quiero decir es, bueno, ¿qué hace uno? Sí, claro. Cultivar lo que sea, lo que pueda. Claro, practicar el Dhamma para que uno tenga una reconexión con 3 raíces. Sí. Pero yo creo de que también, o sea, no hay una forma directa de darse cuenta de eso, pero hay una forma indirecta de darse cuenta, ¿no? Porque normalmente es por la inclinación hacia la enseñanza del Buda, hacia la práctica y todo eso. Entonces esos son, digamos, indicios, digamos, o sea, no son, digamos, ¿cómo se dice? Verdades, Cuestiones afirmaciones. así, como dicen en derecho, no sé, cuando uno comete un crimen, entonces, ¿cómo se dice eso? A ver, hay un abogado ahí, ¿no? que a una persona le puede... ¿Cómo se llama eso? ¿Certeza? ¿Se dice certeza? Claro. No, Indicios. son indicios, ¿no? O sea, una persona no la vieron, digamos, asesinando a otro, pero, digamos, no sé, hay por pruebas, digamos, no sé, Incriminatoria, ¿no? no sé, o sea, no sé, de DNA o, no sé, o cuestiones así, ¿no? Las huellas digitales, Claro. no sé. Sospechas. Pruebas que Sí. incriminan. Indicios. ¿Cómo? Sospechas de eso. Pruebas que incriminan. O sea, incriminatorias. Intimidador. No hay pruebas de crimen. Ok, algo así. Raíces. Entonces nosotros podemos saber evidencias. Esa es la palabra. Entonces uno de una manera indirecta puede más o menos, ¿no? Decir, ¿no? De que, o sea, la conciencia de reconexión tiene 3 raíces, pero en realidad, o sea, no creo que haya nadie que pueda decirle a uno exactamente eso. Y si alguien le dice eso, o sea, yo dudaría, ¿no? Pero eso más o menos es la cuestión. Gracias. Martín Mercado.
qué raíces se refiere? Bueno, esa es mi primera pregunta. Pues no apego, no enojo y no ignorancia. Son las 3 raíces hermosas Vale. que tiene que tener la conciencia de reconexión. ¿Y no todos los seres humanos tienen esas 3 raíces? No. ¿O todos las tienen? No, estamos hablando solamente de la conciencia de reconexión, ¿no? O sea, que es la primera conciencia con la cual uno reconecta. Entonces hay humanos que pueden tener 2 raíces y solamente no apego y no enojo, pero no ignorancia. Esa raíz puede estar faltando. Y hay humanos que pueden tener 0 raíz. Vale. Entonces, no todos tienen ese potencial para la iluminación. No, para la iluminación no. Pero para hacer acciones meritorias, todos. Vale. Ok. Vale. Gracias. O sea, esa es una pregunta que a veces hacen. Pero bueno. Certificado de garantía. Es lo que y no se puede. Hay que decir las cosas como son. Ok. ¿Sí, Patti? Bate, pero ya me surgió otra pregunta, pero si se necesitan esas 3 raíces para iluminación, entonces, por lo menos nosotros no nacimos con esas raíces, porque seguimos enojándonos, seguimos deseando, seguimos con ignorancia. Pero eso no tiene nada que ver. ¿No? O sea, podemos seguir cometiendo esos errores aún con esas raíces sanas. Sí, ¿O claro. ya me revolvió ahí? Sí, claro, o sea, no tiene nada que ver eso. Ah, ok. Porque la conciencia de reconexión es una conciencia resultante, ¿no? O sea, eso lo vamos a estudiar cuando estudiamos el capítulo 3 del compendio. Ahora, las conciencias, cuando uno se enoja, esas son conciencias insanas, ¿no? Ahora, por supuesto de que uno tiene diferentes temperamentos, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, está la historia esta de Angulimala, ¿no? Que siempre hablamos de eso, ¿no? Pero ese Angulimala era un asesino serial, ¿no? Que después alcanzó el estado de Arahant, ¿no? Entonces, si Angulimala alcanzó el estado de Arahant, tenía una conciencia de reconexión con 3 raíces, ¿no? Y si usted se fija lo que hizo Angulimala, o sea, antes de ser Arahant, El asesino serial más o prolífico sea, entonces, de la historia. ¿cómo? El asesino serial más prolífico de la historia registrado. ¿En serio? No hay nadie que haya matado, ¿no? No. Bueno, lo que pasa es que todos estos líderes de Estado... Ah, no, pero directamente, a mano propia. que los otros no son mano propia. Pues mandan. Está bien, está bien. Bate rápido, ¿cómo sería esa situación de Angulimala? O sea, nació con las 3 raíces sanas y además con las 3 raíces malsanas, ¿o cómo? No. O sea, la conciencia de reconexión es una conciencia que surge y cesa y ya. O sea, y ya no se vuelve a repetir. O sea, se repite como continuidad vital y muerte, pero Angulimala tenía una conciencia de reconexión con 3 raíces. Y después, o sea, tuvo malas influencias, digamos. Ya entendí. Sí. Gracias. Se hizo mal uso, o sea, nació con lo bueno, pero hizo mal uso. Y después la retomó. Disculpe, venerable, ¿se puede, por así decirlo, tener una conciencia de reconexión y perder una de esas 3 raíces? ¿Se puede reconectar y perder una? No esas 3 raíces, o sea, durante toda esa existencia, o sea, uno va a tener siempre la misma conciencia de continuidad vital, porque la conciencia de continuidad vital es la misma conciencia que la conciencia de reconexión. O sea, tiene el mismo objeto que la conciencia de reconexión, pero tiene una diferente función, ¿no? O sea, que cuando uno está durmiendo,
tiene esa conciencia que uno tuvo cuando reconectó. O sea, pero como es un objeto oscuro, nadie sabe qué es. Pero no se puede, o sea, porque uno es malo no puede perder la raíz. O sea, pues son buenas preguntas estas. Sí, pero uno por medio Sí. de la meditación y práctica de introspección se puede dar cuenta si tiene 2, 3. No. Ahora, se puede dar cuenta uno si uno alcanza el primer estado de iluminación, entonces, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, entonces, eso es, digamos, como dice Soledad, el sello de garantía, ¿no? ¿No? O sea, porque bueno, entonces, porque si uno alcanzó la iluminación significa de que, porque Tiene si uno, los si uno no tiene 3 raíces no puede. Si uno es sotapano puede decir, pues tengo nada más 2. Pero sí, o sea. Pero es bueno que hagan todas estas preguntas y los cursos de Abhidhamma son buenos, porque incluso Héctor ha participado en muchos ¿no? Y hay muchas preguntas que surgen y a uno lo ponen a pensar también y a veces lo ponen a uno en aprieto y le dicen que uno tiene que estudiar un poco más para contestar. Pero bueno, listo. Terminamos la clase de hoy. Seguimos el próximo domingo. Que tengan muy buenas noches todos. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Así es.